tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetice, aún le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto valioso para mentir. Y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Tome su asiento, hermano, hermana. Lo maravilloso es esto, hermano, hermana, que por más que hablemos o por más que hable el Señor y por más que se le diga, por más que se le recuerde, por más que se le exhorte, si usted no quiere, no puede entrar la palabra de Dios. La palabra ahí está. Según dice Dios por su palabra, que cuando Él envía su palabra jamás regresa vacía. Yo creo en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Pero ahora creeré yo. En la palabra no hay duda. El problema es si creo o no creo yo. Y si mi respuesta fuera sí creo, entonces ¿por qué no lo mostramos entonces? ¿Por qué no mostramos esa lealtad delante de nuestro Dios? O sea, dice que en aquel tiempo, dice nuestro Dios, hermana, que habrá un manantial abierto. Y la pregunta para nosotros sería: ¿cuántos tienen sed? Nuestra respuesta va a ser amén. Cuando decimos amén, ¿qué estamos diciendo? Sí, es amén. Que sí. La respuesta sería: ¿de verdad, hermano? Así sea. ¿De verdad, hermana? ¿De verdad tienes sed? ¿De verdad tenemos hambre? O sea, la Biblia describe de muchas maneras, según para nosotros, cómo vino la salvación a nuestras vidas. ¿Cómo es que se borraron nuestros pecados? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y antes de que Cristo viniera, aquí dice nuestro Dios por medio de Zacarías, ¿cómo es que limpiaría el pecado nuestro Dios, hermana, hermana? Versículo 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Vea, hermano, hermana, como siempre le digo, ¿cuánto tiempo más nos irá a seguir esperando el Señor? ¿O cuánto tiempo nos va a seguir hablando el Señor? Él habla, siempre habla. La cosa es que podíamos decir, pero yo escucho también. Pero según, como le decía, Nehemías 8, mire, vayamos allá a Nehemías capítulo 8. Para que se dé cuenta, hermano, hermana, que tenemos que ponernos firmes delante de nuestro Dios, porque si no hay esa firmeza, oímos, pero la palabra no entra. Porque si entra la palabra, ya tenemos que mostrar con nuestros hechos. ¿Ya lo tiene? Mire, Nehemías capítulo 8. Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Es Nehemías capítulo 8, versículo 5.
Dese cuenta que cuando se abre la palabra de Dios, ¿qué está haciendo usted, hermano? ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Será que estamos poniéndonos en orden apenas o ya deberíamos estar en orden nosotros? Dice versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Camín, Acub, Sabateí, Odías, Maasías, Calita, Azarías, Josabed, Anán y Paleia, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. ¿Cómo estaban ellos según hermano? Atentos en su lugar. Atentos en su lugar. ¿Por qué? ¿Por qué estaban atentos? ¿Consideraban que era cualquier palabra o era la palabra de Dios? Entonces, ¿qué nos hace falta a nosotros? ¿Qué nos hará falta a nosotros, hermano, hermana? ¿Qué nos hará falta a nosotros? Lo que nos hace falta es reverenciar a nuestro Dios. Unos versículos más atrás menciona también las aguas. Eso fue en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que nuestro Dios buscaba las formas y las maneras para que el pueblo recibiera? Se recuerda que nuestro Señor Jesucristo se mencionó así como el agua viva. ¿Por qué se habrá mencionado Él así como el agua viva, hermano, hermana? ¿Por qué será que Él se mencionó ser el agua viva? No hablaba acerca de una agua material o de materia, ¿verdad? ¿De qué es lo que el Señor está hablando? Cuando Jesús habla con aquella mujer, la mujer lo entendió humanamente. Si es así, Señor, dame de beber de esa agua. Ella quería beber agua para no volver más a ese pozo. La cosa es que nosotros decimos, ya la recibimos, y posiblemente nos quedamos con esa expresión de esa mujer, bebí y ya no necesito. La cosa es, hermano, que nosotros tenemos que seguir bebiendo. Pero para seguir bebiendo, Dios pide que hagamos algo nosotros. Que no solamente escuchemos así a la ligera, a ver qué es lo que se nos queda. No, que procuremos tratar de entender. Porque según Pablo dice que la palabra ya está revelada en nosotros. Si el Espíritu ya está en nosotros, solamente recibe. ¿Y qué siente nuestro Espíritu? Pero se ha dado cuenta que a veces estamos inquietos. Oiga, hermana, ¿a poco nos ha visto? No, yo no le menciono que aquí los haya visto. Pero según la palabra nos muestra así de cómo deberíamos de ser nosotros. Cómo deberíamos de presentarnos delante de nuestro Dios. Dice que el sacerdote Esdras estaba más alto que todo el pueblo y transmitía la palabra, y a los que no alcanzaban a escuchar, allá en la otra esquina se escuchaba a alguien y decía, dice esto el Señor, lo mismo que estaba repitiendo Esdras. Ahora, ¿qué es lo que estamos repitiendo supuestamente en este momento? ¿No es la misma palabra de Dios? ¿No deberíamos de regocijarnos por la palabra de nuestro Dios? Pero si no hay ese regocijo, ¿qué es lo que está faltando? ¿Qué es lo que está fallando entonces, hermano, hermana? ¿Qué será? La escritura ahí está. Dice el Señor que cuando Él envía su palabra jamás regresa vacía. Y según dice que su palabra es como espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo. ¿O no lo dice así? Amén. Siempre le digo a los que somos de México, yo me recuerdo que cuando allá se lavaba, pues no es como aquí que hay exprimidoras, máquinas para exprimirlas. Allá se lavaba a mano. ¿Y cómo exprimían?
agarraban ese y lo torcían, ¿verdad que sí? ¿No cree usted que eso es lo que debería ser la palabra con nosotros? Pero parece que no. Como que no hace nada y debería de causar eso en nosotros. Imagínese que en este momento estuviéramos enfermos, hermano, y estuviéramos esperando una manifestación del Señor. ¿Cómo cree usted que estaríamos? ¿No estaríamos deseosos que el Señor inmediatamente se glorificara? Pues así deberíamos ser siempre. Como que si siempre tuviésemos esa necesidad, aunque tenemos la necesidad espiritual. Mire, regresemos a donde comenzamos y sigamos leyendo ahí, porque el versículo que le decía es unos versículos más atrás, pero le quise leer de ese versículo donde leímos, hermano, hermana, el versículo 6 en adelante, donde dice que Esdras estaba exponiendo la palabra de Dios y todo el pueblo, hermano, hermana, decían amén, amén, amén. Sí, es verdad todo lo que estamos escuchando, porque ellos deseaban, anhelaban la palabra de Dios. Y nosotros como que ya estamos saciados de la palabra, ¿verdad? Y puede que ya no sentimos esa necesidad. Y según nosotros, acá ya debemos tener esa necesidad del hambre que es la palabra de nuestro Dios. ¿Qué debería de causar entonces en nosotros, hermano, hermana? Según lo que estamos leyendo, hermano, eso es lo que debe de producir en nosotros. Pero como le digo, algo está aconteciendo, hermano, hermana. Acordémonos, tenemos problemas, sí, pero dejémoslos allá afuera o traigámoslos a las manos de nuestro Señor y despojémonos de ellos. Porque según el Señor tomará el control de ellos o no tomará el control de ellos. Sí, hermano. Mire, dice en el versículo una vez más. En aquel tiempo, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. ¿Qué dice el versículo 2? Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. ¿En qué piensas ahorita, hermano? ¿En qué piensas ahorita, hermano? ¿O en qué estamos pensando ahorita? Seamos sinceros, no diga solamente piense, ¿en qué está pensando ahorita? ¿En qué estaremos pensando? ¿En esto? ¿O nuestra mente estará pensando en algo más? Por eso dice el Señor que debemos de despojarnos de todo peso que nos asedia o que nos puede estar impidiendo el poder recibir de la palabra de nuestro Dios. ¿Verdad que siempre decimos que no vamos a salir como entramos? Vamos a salir mejor que como entramos. Pero en ocasiones puede que salimos peor, ¿verdad? Pero ya está en nosotros, no está en el Señor. Le leo 1 y 2 una vez más para que vayamos dándonos cuenta, y de ahí vamos a pasar a Ezequiel capítulo 47. Hace unos días que hablamos acerca del manantial que se utilizaba, hermano, hermana, en las escrituras. Era como algo simbólicamente de la manera que ellos podían recibir. Era por medio del agua. Y nosotros, pues, ¿el agua qué hace? No hace nada. ¿O será que el agua nos puede limpiar? No nos limpia. Aún acuérdense, hay muchos que dicen que, por ejemplo, dicen, bautízate en el agua para que así puedas ser salvo. O sea, le dan crédito al agua y a la sangre no. Y a la sangre no. ¿Qué es lo que según te limpia, el agua o la sangre? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchas veces le da más validez al bautismo que en recibir el sacrificio de Cristo. No, pero que así dice la palabra de Dios, dice. Por eso ve, hermano, ¿a quién le vamos al crédito? ¿Al agua o al sacrificio de Cristo? Por eso creemos en Él. Si fuera por el bautismo, pues ¿para qué creemos en Él? Vamos y nos sumergimos al agua y quedamos limpios de nuestros pecados. Pero el agua no limpia los pecados, ¿verdad que no?
Vea, dice 1 y 2, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados, y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. O sea, hermano, hermana, según por medio de su espíritu Dios lo iba a hacer. ¿Qué es lo primero que iba a quitar, hermano? Las imágenes. Y por eso le decía, si nosotros estamos aquí, nuestra mente, ¿cómo debe de estar? Limpia solamente para Él. Porque según Él nos ha limpiado ya de todo, no nos ha limpiado de todo. Por eso siempre debemos decir, Señor, límpianos, despeja nuestra mente, para que de esa manera solamente podamos recibir tu palabra. Pero posiblemente nuestra mente esté pensando en algo que dejamos antes de entrar a este lugar. Puede que estemos pensando en algo que íbamos a hacer. Y por eso es que la palabra no hace lo que tiene que hacer en nosotros. Por eso le decía, imagínense si le diéramos el lugar que se merece la palabra, ¿dónde estaríamos nosotros en este momento, hermano, hermano? ¿O cómo estaríamos en este momento? Así como nosotros vamos y nos hacemos el test para a ver si no tenemos ese malecito, así nos veamos también tomar la temperatura espiritualmente, a ver cómo estamos espiritualmente, cómo estaremos, hermano, hermano. Como ves, se dice del 1 al 10, ¿en qué lugar cree que usted que estaríamos? ¿En qué número estaríamos espiritualmente? Según el Señor deberíamos estar en el 10. Pero como delante de Dios tenemos que ser sinceros, tenemos que reconocer en qué estado nos encontramos. Y si no estamos en el 10, ¿qué esperamos para llegar al 10? ¿Más días? ¿Se recuerda lo que hablamos? Parece que fue el día domingo, que nosotros imaginamos un día o una mañana, porque ya la estamos imaginando. Mañana cuando me levante haré esto, voy a ir allá, y ese mañana posiblemente no llegue, pero nosotros ya lo imaginamos, ¿verdad que sí? Y no le digo que nos imaginemos lo espiritual, no, vivamos ya lo espiritual. Que si Dios nos permite un día, vivamos lo que hemos recibido de parte de Él. Pero si no hay que podamos vivir, es porque no lo hemos recibido. Se recuerda en aquella ocasión cuando el Señor, aquella mujer que entró a la casa donde no fue invitada. ¿Por qué esta mujer entró llorando donde se encontraba el Señor Jesús? ¿Por qué esta mujer quebró un frasco de perfume en la cabeza del Señor Jesús? Lloraba tanto esta mujer que desde antes que entrara ya estaba llorando. Y según el Señor dice que esta mujer amaba mucho. ¿Por qué amaba mucho? Porque esta mujer se le había perdonado mucho. Y según que al que se le ha perdonado mucho, mucho ama. Amén. Pero al que no se le ha perdonado, no puede amar. Por eso, vea, ¿qué tanto ama a su Señor, hermano, hermano? ¿Qué tanto la amamos? Tenemos que mostrarlo. Tenemos que mostrarle nuestro amor a Él. Dice el 3, y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirá su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto valioso para mentir, y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá:
con ellas fui herido en casa de mis amigos. Muchas veces nosotros lo pudiésemos enfocar este versículo 6, hermano, hermana, como decir, habla acerca de las heridas del Señor Jesús. Pero según está hablando acerca de estos profetas mentirosos que profetizaban, porque cuando ellos reconocen, cuando Dios habla, dice, no somos profetas, somos labradores del campo. ¿Qué es lo que le pasa a un labrador cuando anda trabajando en el campo? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, cuando Dios habla, no se puede decir que no. Y no puede andar como andaba, ¿verdad que no? O se pone recto o tiene problemas con Dios. O sea, lo que debe acontecer en nosotros también. ¿Cómo estaba el pueblo cuando Esdras estaba hablando la palabra de Dios? Bien atentos a la palabra de Dios. Ponían de manera su sentido para entender bien la palabra del Señor. Llega el momento que ya los quieren despedir para que se vayan y descansen, y ellos no querían. Esdras ya estaba cansado, y el pueblo quería más. Ellos querían más. Y nosotros, hermano, Quieren salir con... nos hormiguean los pies, ¿verdad que sí? Ya nos ponemos de una manera, nos ponemos de otra. Y acuérdese, yo siempre le digo, hermano, yo le tengo miedo a las inyecciones porque no se mueva. ¿Por qué no me muevo? Porque la aguja se puede quebrar. Mira, hermano, como que le damos más validez a lo que el mundo dice, a lo que Dios dice, ¿verdad? Y Dios nos pide firmeza y rectitud para que de esa manera nosotros podamos recibir las bendiciones de Dios. Versículo 1, y vayamos a Ezequiel capítulo 47. En aquel tiempo, dice, habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Dice en Ezequiel capítulo 47, hermano, hermana. En aquel tiempo, cómo fluían los ríos de agua, hermano, hermana. Pero dice que las aguas simbolizaban, hermano, hermana, la limpieza por el Espíritu Santo para todos aquellos que creían por medio de las aguas. Pero a nosotros no creemos a las aguas, sino creemos que el Espíritu Santo ya fluye en nosotros, hermano, hermana. Acuérdese Juan en el capítulo 7, ahí lo dice, hermano, como el 38, 39 por ahí, que si nosotros nos acercamos a esa fuente, ¿qué correrá en nosotros, hermano, hermana? ¿Lo cree? ¿De verdad fluye eso en nosotros? ¿Quién sabe, verdad? Solo Dios sabe. Así debemos ser, hermano, así como aquellos huesos secos que le dijeron a Ezequiel, que si esos huesos vivirían. Él no dijo, sí, Señor, van a vivir. ¿Verdad que no le dijo él así? Señor, solo tú lo sabes. Sí, hermano, solamente Él sabe. Pero solamente Él sabe lo que nosotros estamos pensando en este momento. Versículo 1 que dice, hermano, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta al norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que miraba al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar,
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino, ve que no está poniendo atención, hermano. Y no que, vea cómo comenzaron las aguas. ¿Cómo comenzaron? Primero los tobillos, ¿verdad? De ahí las aguas comenzaron a subir cuando él podía caminar sobre las aguas. Pero llega el momento que ya no podía caminar. ¿Ahora qué tenía que hacer? ¿Ahora qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Nadar. Por eso vea, hermano, hermana, la palabra según está ahí para enseñarnos, para instruirnos. Pero si no nos instruimos nosotros, hermano, pues van a venir las aguas y nos vamos a ahogar. Por eso vea lo que Dios pide de nosotros. Versículo 1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. O sea, de todos lados se aproximó el agua a donde él se encontraba. Ahora dígame usted si nosotros nosotros buscamos a Dios, o Él nos buscó a nosotros. Él vino a nosotros. Fuimos hallados por Él. Y eso es lo que nosotros debemos de agradecerle a nuestro Creador. En el Antiguo Testamento así lo mostraba acerca del perdón, acerca de la purificación por medio de las aguas. Pero ahora nosotros solamente se mencionó el Espíritu, creemos nosotros y ya lo recibimos. Y si ya lo recibimos, ¿qué nos hace falta entonces? Ya no nos hace falta nada, ya todo lo tenemos nosotros. Quiere decir que todo lo tenemos en nuestras manos ya. Solamente tenemos que disponernos y a recibir. ¿Cuánto nos cuesta la palabra? No nos cuesta nada. Lo que nosotros recibimos es para nuestro bien, hablando espiritualmente, para nuestro crecimiento espiritualmente, y de esa manera aproximarnos más y más a cada día ante la presencia de nuestro Dios. Cada día que pasa, hermano, es un día menos que nos está restándonos ya, porque acá nos estamos acercando más, y puede ser que el día de mañana se nos termine nuestro tiempo ya. Y la pregunta que siempre debemos de hacernos, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados ya? Piense, hermano, si ya estamos preparados nosotros. No sabemos, ¿verdad que no lo sabemos? No sé usted, pero yo tengo que ver por mí mismo, vea usted por usted mismo también. Pero cada vez que Dios nos permite ponernos a su espejo, es para que nosotros nos veamos cara a cara delante de nuestro Dios. Siempre nosotros leemos, buscamos la forma, la manera de conocer y saber más acerca de Él. Pero no nos damos cuenta que al leer, Él también nos está leyendo a nosotros. No le digo que Él no sepa cómo somos nosotros, Él sabe cómo somos nosotros. Pero según la palabra, es para nuestro bienestar. Si yo estoy mal delante, ¿usted cree que la palabra no me lo hace ver? Al menos que yo no lo reconozca. Pero la palabra nos hace vernos cómo estamos nosotros delante de nuestro Dios. Por eso es importante de que nos demos cuenta cómo es que Dios se movía en el Antiguo Testamento. Pero para nosotros ha sido muy diferente. Solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la promesa que nosotros tomamos o no la tomamos nosotros. ¿Verdad que sí? Mire, vayamos a lo que dice la palabra de nuestro Dios en Isaías capítulo 12. Y no se olvide que dijo Dios que iba a haber un manantial de misericordia y de poder para poder limpiar, o sea, para poder Dios limpiar por medio de las aguas a nosotros. Pero una vez más, no es que nosotros digamos, bueno, el agua nos limpió. No nos limpió la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque creemos en su sacrificio
Y de esa manera nosotros, hermanos, hemos sido salvos por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no nos olvidemos, hermanos, que tenemos que agradecerle por todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Ya lo tenemos, capítulo 12 de Isaías. Amén. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1 hasta el versículo 3. En aquel día dirás, a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido, cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. O sea, hermano, por eso le digo una vez más, si nosotros no mostramos lealtad delante de nuestro Dios, hermano, hermana, pues yo digo, hermano, que hay peligro para nosotros. O sea, nosotros tenemos que ponernos lo más cómodo posible, hermano, hermana, como siempre. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? En este día, ¿cuánto tiempo cree usted que le ha dedicado a Dios? En este día. Sí, hermano. Seamos sinceros delante de Él. Podemos decir, bueno, ya estuve aquí, ya le canté, ya le exalté, ya hice esto, ya hice lo otro. ¿Qué más tengo que hacer? El mismo Señor por su palabra nos va a decir, siervos inútiles, hacen solamente lo que se les pide. No hace más. Ni eso es suficiente, Señor, hacer lo que tú nos pides. No, debes de hacer más. Por eso, vea, hermano, hermana, puede ser que hay momentos que la palabra como que no nos va a agradar, pero pues es Dios el que habla. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Le reprochamos algo a Dios o le decimos, Señor, gracias? ¿Qué no debemos de agradecerle nosotros a Dios? ¿O será que Dios se equivoca en su palabra? No, hermano, hermano. Solamente Dios no recuerda. ¿Qué es lo que no recuerda? Lo que ya está escrito en su palabra. Esto ya fue escrito, porque las palabras no se quitan y se ponen palabras nuevas, ¿verdad que no? Este libro ya está escrito, ya está sellado, ya está firmado, ya no se le puede quitar, ya no se le puede poner. Quiere que solamente nos recuerda lo mismo que les habló a los antiguos. Es lo mismo que nos está recordando a nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que no se nos olvide a nosotros. Léalo versículo 3 una vez más. ¿Qué dice versículo 3 de Isaías 12? Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿Qué tenemos que sacarle nosotros a la palabra de Dios en este momento, hermano, hermana? Aguas. Sacarle el mayor provecho, sacarle el mayor jugo posible, hermano, hermano. O sea, tenemos que alimentarnos, tenemos que desearla, tenemos que anhelarla, tenemos que añorarla. O sea, sentirnos regocijados, hermano, hermano. Que esa alegría se vea, se sienta en nosotros. Porque es palabra de Dios, hermano, hermano. Dios les habla por medio de las aguas. Ahora, ¿qué no dice la palabra? Que ahora nos habla directamente a nosotros por medio de su Espíritu que ya está en nosotros. No es nuestro, es de Él. Él lo depositó en nosotros y está en nosotros. Por eso, ¿cuántas veces le preguntamos, hermano, hermana, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? Está en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué no nos regocijamos entonces? ¿Por qué no nos sentimos con esa alegría delante de Él, hermano, hermano?
Dice el 3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. ¿Qué es lo que hace en nosotros la palabra de Dios, hermano, hermana? Eso nos salva de todo. Pues que no recibimos ya la salvación, sí, pero ¿qué sentimos cuando escuchamos la palabra de Dios? Que no debe haber gozo, no debe haber regocijo en nosotros, hermana, hermana. Por eso, hermano, si no está sucediendo eso, algo está pasando en nuestras vidas. El propósito de Dios es que nosotros le podamos agradecer. Se recuerda, siempre mencionamos Salmo 100 y Salmo 103. Pero solamente los mencionamos. Pero hay que vivirlos, hay que sentirlos, hermana, hermana, para que de esa manera nosotros podamos entrar por esas puertas con acción de gracias. Y que le podamos cantar con todo nuestro corazón y reconocer, dice, que Él nos hizo y no nosotros a Él, ¿verdad? Porque somos de Él, pertenecemos a Él, por eso alegrémonos, hermana, hermana. Mire, vayamos allí a Juan capítulo 4. Acuérdese, Ezequiel dijo que el manantial de agua se utilizaba o se mencionaba así como algo simbólicamente, hermano, hermana, y de esa manera se obtenía el perdón de Dios. ¿Cómo lo obtuvo usted, hermano, hermana? ¿Verdad que sabemos cómo lo recibimos nosotros, hermano, hermana? Si no lo supiéramos, pues no sabríamos a quién adorar. Pero si ya sabemos, hermano, por quién o por medio de quién lo recibimos, entonces agradezcámosle, hermano, agradezcámosle, hermana. Mire lo que dice en Juan capítulo 4. Vea lo que dice versículo 10. Lo que se mencionaba del Antiguo Testamento como algo, como un suministro de agua. Vea lo que Jesús, hermano, dice en el capítulo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿Por qué Jesús le dijo a esta mujer eso, hermano, hermana? Jesús le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. O sea, vea lo que el versículo 7 dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. El 7 se lo repito una vez más. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Qué tenía que darle a esta mujer? Nada. Mas ella tenía una necesidad. Fue a sacar agua porque tenía sed. Amén. En ese momento aparece Jesús y comienza a hablar con ella. Y cuando Jesús le comienza, hermano, hermana, a pedir agua, cuando esta mujer se da cuenta delante de quien estaba hablando, comenzó a sentir algo dentro de su corazón. Y cuando ella comenzó a sentir eso en su corazón, hermana, hermana, comenzó una conversación maravillosa con el Señor. En este momento, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros? ¿Tienes una conversación con Él? ¿Tienes una comunión íntima con nuestro Creador? Por eso, si estamos delante de Él escuchándolo, cuando usted está hablando con alguien, ¿qué es lo que le pide a la persona? Y si usted está hablando y la persona lo ignora, ¿cómo se siente? Ignorado. ¿Cómo se sentirá Jesús cuando nosotros lo estamos ignorando? Vea, hermano, hermana, nosotros necesitamos, Él no necesita de nosotros. Esta mujer tenía esa necesidad, pero parece que ella no tenía necesidad.
Pero cuando Jesús le dice en ese versículo 10, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, el cual nosotros ya deberíamos de conocer quién es Dios y qué es lo que Dios tiene y qué es lo que Dios nos ofrece, y de esa manera nosotros nos acercamos a pedirle. ¿Habrá día que no le pidamos a Él, hermano, hermana? Y la pregunta es, ¿por qué le pedimos? Porque sabemos quién es Él. Y cada vez que nosotros le pedimos, recibimos. Y cada vez que recibimos, no debemos estar agradecidos con Él. Si yo recibo, hermano, si yo recibo, no debería estar deseoso de seguir recibiendo. Él me negaría. Él no le niega a nadie. Él quiere que todos vengamos a Él y bebamos de Él. Es para nuestro bienestar, hablando espiritualmente. De esto depende nuestro estado espiritual. Nosotros podemos decir, estamos bien. Sí, estamos bien físicamente, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Póngase a pensar cuántos años ha vivido ya en el cristianismo. Ahora sí, póngase a pensar en qué estado se encuentra. Porque de los muchos años vividos ya, hermano, no es que digamos cuántos años hemos vivido, no, cuántos años hemos vivido hablando en el cristianismo. ¿Y cómo estamos hasta este momento? Porque según Jesús puede aparecer en cualquier día. Amén. Y cuando Él aparezca, dice que no se los va a llevar a todos. ¿A quiénes se va a llevar? A los que estén preparados. Hicieron su voluntad. O sea, hermano, hermana, yo no sé. Piense, yo pensaré. Pero la palabra está para todos en general. Jesús tiene su palabra para todo aquel que quiera comer y beber de Él. Porque según su palabra es espíritu y vida. Él dice, mi palabra es espíritu y vida. ¿Lo crees o no lo crees, hermana, hermana? Dice del 10, hermano, hermana, al versículo 13. Y leemos el final, versículo 14. Pero leamos del 10 al 13. Para que se dé cuenta lo que dice el versículo 14. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. ¿De qué agua le está hablando Jesús? Del agua del pozo. Cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Más el 14, más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es lo que has bebido, hermano? ¿Agua del pozo o agua del Espíritu Santo? Entonces, ¿cómo deberíamos de estar entonces? ¿O será, hermano, que nos equivocamos y seguimos viviendo de esa agua del pozo? Comencemos a beber del agua espiritual, hermano, hermano. Es para nuestro bien. Amén. Es bienestar para nuestras almas. Por eso, una vez más, hermano, hermana, tomemos de lo que dice la palabra de nuestro Dios. La Biblia nos da muchos ejemplos de hombres que fueron servidores de Él. Y eso dice que se mantuvieron firmes hasta el final. Aunque dice que ellos murieron y no recibieron lo que se les prometió, pero se mantuvieron firmes hasta el final. Aleluya. Así es que prosigue hasta el final, hermano, hermana, porque Dios es justo en sus caminos. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche, mi hermano, mi hermana.